hermanos. Vamos a continuar aprendiendo acerca de nuestro discipulado. Y esta noche vamos a meditar en la relación que hay entre nuestro discipulado y nuestras tentaciones. Las tentaciones que estamos enfrentando y las que hemos de enfrentar más adelante. Por eso hemos titulado el tema de esta noche, ¿por qué tengo tentaciones si ya soy un discípulo? Creo que es importante responder a esta pregunta, el por qué, y lo vamos a hacer. Pero también creo que es importante responder al para qué. ¿Para qué Dios permite que seamos tentados? Y en los siguientes minutos vamos a alcanzar esas respuestas. Y como vamos a estar hablando y meditando y reflexionando sobre la tentación, creo que es importante que recordemos qué es la tentación. Le pregunto, ¿usted recuerda qué es la tentación? Bueno, yo le ayudo. La tentación es una experiencia donde se prueba nuestra fidelidad a Dios, nuestra fidelidad a Cristo. Es cuando enfrentamos una situación en la cual nuestros deseos son seducidos por algo incorrecto o pecaminoso, donde se evalúa, donde se prueba nuestra fidelidad a Cristo. Esta experiencia nos va a llevar ante dos alternativas. La primera alternativa es que soportemos el deseo seducido en nosotros hasta el final y no pequemos y seamos fieles a Dios, fieles a Cristo. Pero la otra alternativa es que no podamos soportar ese deseo que está siendo seducido en nosotros y terminemos pecando contra Dios y contra el prójimo. Bueno, vamos a leer un pasaje bíblico que nos va a acompañar en esta noche. Es un pasaje que enseña sobre la tentación y nosotros, los discípulos de Cristo. Lea conmigo, por favor, la epístola de Santiago, capítulo 1, los versos 12 al 15. Son solamente 4 versículos. Santiago, capítulo 1, verso 12 al 15. El primer versículo, el verso 12, dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, hay que recordar que esta carta, esta epístola de Santiago, fue dirigida, fue escrita para creyentes, para discípulos de Cristo. Por ello, podemos afirmar que todos los creyentes experimentarán la tentación. Podemos afirmar que Santiago está enseñando que todo discípulo de Cristo será tentado. Cuando él dice bienaventurado el varón, está refiriéndose a todo creyente, a todo discípulo de Cristo. De manera que Santiago da por hecho que todo creyente va a ser tentado. Y eso nos implica a usted y a mí. Pero también la Biblia, toda la Biblia nos muestra, nos relata de creyentes en Dios que experimentaron la tentación. Por ejemplo, está aquel joven adulto llamado José, que todos recordamos muy bien. Allí en Génesis capítulo 39, leemos acerca de este joven adulto José, que fue tentado sexualmente. Pero José venció aquella tentación y no pecó contra Dios ni contra su prójimo. También la Biblia en el Nuevo Testamento nos relata de otro hombre, más centrado en años que José. Me refiero a Pedro, sí, al discípulo de Cristo, a Pedro. Él también fue tentado a negar que era discípulo de Cristo, que creía en Cristo. Y lamentablemente Pedro sucumbió ante aquella tentación. Y en un momento de debilidad negó creer en Jesucristo. Lo lamentó mucho, pero luego fue perdonado y restaurado por el mismo Señor Jesucristo. Y también encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, la historia, el relato de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo, siendo verdadero hombre, Él también fue tentado en el desierto. Y allí Él también venció la tentación. De manera que, hermanos, ahora sí podemos, creo, responder
la pregunta de nuestro título, ¿no le parece? Recuerda la pregunta de nuestro título, ¿por qué somos tentados los discípulos de Cristo? Bueno, la respuesta es, somos tentados porque precisamente somos discípulos de Cristo. Quiero explicarle. Nosotros, habiendo sido pecadores condenados, esclavos del pecado, al creer en Jesucristo hemos sido perdonados y libertados del dominio del pecado y de Satanás. Y al estar en esta nueva condición, ahora somos afectos a la tentación, somos sensibles a la tentación, somos candidatos para ser tentados. ¿Sabe por qué? Porque los incrédulos, como antes fuimos nosotros, los incrédulos no experimentan la tentación porque son esclavos del pecado. Jesucristo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De manera que no tiene sentido tentarlos a los incrédulos si ellos ya están sometidos, si ellos ya son esclavos del pecado. Ahora, Santiago dice, usted se habrá dado cuenta en este versículo, Santiago nos dice que al soportar la tentación, si es que la soportamos, vamos a ser felices, ¿no es cierto? Pero hay que prestar atención. Somos felices no por ser tentados, sino somos felices por soportar la tentación. Pero ahora, pensando en esta acción de soportar, me pregunto, ¿el creyente tendrá la capacidad para poder resistir la tentación hasta el final? Santiago nos aconseja que debemos soportar, pero ¿podremos tener esa capacidad de soportar? Bueno, le respondo, sí tenemos esa capacidad. Cuando Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, está enseñándonos que sí tiene la capacidad para poder resistir. Luego va a decir también Santiago, y cuando haya resistido la prueba. ¿Se dio cuenta usted? Santiago da por hecho que tenemos la capacidad para soportar las tentaciones. Ahora, quiero decirle algo muy importante que quisiera que usted no olvide. Hay dos elementos en nosotros que nos capacita para soportar la tentación. El primer elemento es la fortaleza espiritual de parte de Dios. Y el segundo elemento es nuestra propia voluntad ejercitada. ¿Ok? No olvide, al final le voy a volver a hacer recordar estos dos elementos en nosotros. De manera que entonces leemos pues que Santiago también allí en ese primer verso nos da un motivo para poder resistir, para poder soportar la tentación. Nos da un motivo. Ese motivo es que vamos a recibir la corona de vida. Ahora, hermanos, usted y yo sabemos que hay un motivo mayor tal vez que este. El primer motivo que la Biblia nos enseña, por la cual debemos resistir la tentación, ser fieles a Cristo, es nuestro amor por Él. Nuestro amor por Él debe ser nuestro primer motivo. Pero aquí Santiago nos está dando un segundo motivo, y ese segundo motivo es que vamos a recibir la corona de vida. ¿Y qué es la corona de vida? Bueno, es la vida eterna que vamos a tener con Cristo en su reino. Ahora sí, creo que ya podemos responder nuestra segunda pregunta. Recuerda que le decía que hay una segunda pregunta importante y era el para qué Dios permite que seamos tentados. ¿Con qué propósito permite que seamos tentados? Bueno, allí en este primer verso Santiago dice, bienaventurados, ¿no es cierto? Y esta palabra, bienaventurados, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta palabra, bienaventurado, creo que encierra el propósito que tiene Dios para permitir que seamos tentados. Hermanos queridos, Dios permite que seamos tentados para que al vencer la tentación, al soportar y vencer la tentación, seamos felices. Ese es el sinónimo de bienaventurado. Seamos felices. De modo que le voy a enumerar algunas cosas. Dios permite que seamos tentados para que seamos más fieles a Cristo.
para que seamos más fieles a Cristo, porque hemos probado, al soportar la tentación, hemos probado nuestro amor por Cristo. Pero en segundo lugar, Él permite que seamos tentados para que desarrollemos madurez, porque al soportar la tentación hemos sido ejercitados en el dominio propio, en la templanza. Pero también Dios permite que seamos tentados para que dependamos más de Él, porque en medio de la tentación le buscamos a Él, buscamos más de su fortaleza, de su poder, y experimentamos más de ese poder que tiene Cristo en nuestras vidas para poder resistir. Pero también, en cuarto lugar, Dios permite que seamos tentados para que seamos vencedores. Porque al soportar la tentación y terminar soportando, resistiendo, vencemos. Hemos logrado una victoria y así mostramos que somos dignos de recibir aquella corona de vida. Pero vamos al segundo versículo, el versículo 13, nuestro segundo versículo de esta noche. Dice Santiago, o continúa diciendo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, puede ser que muchos creyentes en aquel entonces o en la historia del cristianismo, muchos creyentes deben haber llegado a pensar que siendo Dios el que controla todas las cosas, Dios era quien los tentaba. Como tal vez también lo están pensando cristianos en nuestros días. Por ello Santiago empieza aclarando, ¿no? O al menos nos enseña y nos aclara lo siguiente. En primer lugar, Dios no es el tentador. Y quiere dejarlo bien en claro Él. Y la razón por la que Dios no es quien nos tienta es una razón absoluta. Es por causa de su naturaleza, de la naturaleza de la persona de Dios. Dios es santo, su naturaleza es santa. Eso significa que está absolutamente exento de pecado. Pero también la naturaleza de Dios es ser bueno. Significa que de Él no procede ninguna maldad. Dios no puede proceder de mala manera con nadie. Nunca lo hará. Dios no va a planear ni enviará ninguna tentación a ningún hombre, a ningún ser humano, menos a sus hijos. Pero lo que sí puede hacer Dios es permitir en nuestras vidas la tentación y darle un propósito, como ya hemos visto. De modo que ningún creyente debería, está diciéndonos Santiago, que ningún creyente debería afirmar que Dios es el que tienta. Entonces, creo que ya hemos sido recordados, ya ha sido aclarado, Dios no es el tentador. Y entonces nos preguntamos, ¿quién es el que tienta? ¿Quién es el que nos tienta? Bueno, yo le doy la respuesta que da la Biblia. Satanás es el tentador. Satanás es el agente ejecutor. Y aunque no lo leemos aquí en Santiago, Santiago no dice esto, lo afirmamos así en base a Mateo capítulo 4, los versos del 1 al 11. Allí encontramos que Jesucristo fue tentado por Satanás. Usted lo recuerda. Y en este pasaje leemos que Satanás es llamado el tentador. Y por supuesto vemos cómo es que él personalmente tienta a Jesucristo. De manera que Satanás es el agente ejecutor de toda tentación suya y mía. Continuamos con el siguiente versículo y vamos a leer esta vez los versos 14 y 15 de Santiago capítulo 1. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Al leer estos dos últimos versos,
me pregunto o debemos preguntarnos, ya hemos aprendido que Satanás es el tentador, pero nos preguntamos, ¿Satanás es el único responsable en este proceso de la tentación? ¿Es el único responsable? La respuesta es no. Aunque Satanás es el agente ejecutor, cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros tenemos también responsabilidad en la tentación. Fíjese, entendemos al leer estos dos versos de Santiago que la tentación se aplica dentro de nosotros en un proceso. Me refiero en un número de pasos. Santiago está tratando de enseñarnos que la tentación es un proceso que se aplica dentro de nosotros. Y para que lo comprendamos bien, Santiago lo ilustra comparando este proceso de la tentación con los pasos que hay en la atracción y unión de dos personas o dos seres que se desean. Entonces, fíjese, el primer paso que muestra Santiago, el primer paso es la atracción y la seducción. Es un paso que nos habla de estas dos experiencias, la atracción y la seducción. La parte que es seducida en nosotros, dice Santiago, que es la concupiscencia. Es una palabra difícil, ¿verdad? Bueno, la concupiscencia es nuestra pasión por obtener algo indebido o pecaminoso. Así que Satanás nos seduce con lo que sabe que nos atrae, pero son nuestros propios deseos que se despiertan voluntariamente. Y nuestros deseos que se despiertan voluntariamente buscan obtener, alcanzar lo incorrecto o pecaminoso, y buscan alcanzarlo voluntariamente. ¿Se da cuenta cómo también allí es nuestra responsabilidad? Así se produce aquella atracción y seducción de la cual habla Santiago. Es como dos amantes deseándose, ¿no? Nuestros deseos y el objeto de nuestros deseos son como dos amantes deseándose. Y ya sabemos, como dice Santiago, lo ha dicho antes, ya sabemos que nuestro deber es soportar aquel deseo, aquella seducción, es soportarla. Pero si terminamos, hermanos, no soportando, no resistiendo y terminamos cediendo a nuestros deseos, nos vamos a encontrar en el segundo paso de este proceso de la tentación. ¿Y cuál es el segundo paso? El segundo paso es la concepción. Al haber decidido tomar lo que deseamos, al haber dado libertad a nuestro deseo, que tome lo que tanto anhelaba, de que abrace lo incorrecto, tan parecido como el abrazo y la entrega de dos amantes, bueno, nuestro deseo se entrega pues a lo indebido y abraza lo pecaminoso, y entonces el pecado es concebido. Por eso este paso le llamamos la concepción. El pecado es concebido. Y entonces se produce el tercer paso. El tercer paso es el alumbramiento. El alumbramiento de la muerte espiritual. El pecado que ha sido concebido cuando nuestro deseo abrazó el objeto que quería alcanzar, tal cual una criatura que ha sido engendrada, va a nacer, va a alumbrar, pero va a alumbrar muerte espiritual. Así lo dice Santiago. Y la muerte espiritual viene a ser nuestra separación de la voluntad de Dios. Pero también la muerte espiritual es la ausencia de vida que se produce en nosotros. Por eso es que al pecar tenemos una enemistad o percibimos una enemistad con Dios. Y sentimos culpa y sentimos vergüenza y sentimos pesar. Hay una tristeza de que algo se ha roto en nuestra relación con Dios, con Cristo. Quiero terminar esta meditación, hermanos, recordándole algo. ¿Se acuerda usted que le dije que habían dos elementos en nosotros
para poder soportar la tentación? ¿Recuerda? El primer elemento era la fortaleza espiritual de parte de Dios. Y el segundo elemento, nuestra propia voluntad ejercitada. Y quiero terminar animándole lo siguiente. Verdaderamente, nuestro Dios Trino nos da fortaleza para soportar toda tentación. Fíjese, nuestro Padre Celestial, el Padre Celestial nos puede guardar de las tentaciones y nos puede guardar en medio de las tentaciones. Por eso es que Jesucristo, usted recordará en Lucas capítulo 11, que Jesucristo enseñó que debíamos orar al Padre y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego le debíamos pedir, no nos metas en tentación, que significa, no permitas que seamos tentados. El Padre Celestial nos puede guardar de la tentación, pero también su Hijo, Jesucristo, puede fortalecernos con su fuerza. Recordarás que el apóstol Pablo nos dice eso. Nos decía en Efesios capítulo 6, verso 10, decía, fortaleceos en Cristo y en el poder de su fuerza. Jesucristo puede fortalecernos para poder soportar toda tentación. Pero también está el Espíritu Santo, quien mora en nosotros. El Espíritu Santo es un espíritu de poder que produce en nosotros dominio propio, templanza para poder resistir toda pasión, todo deseo en nosotros por lo indebido, por lo pecaminoso. Así que, hermanos, busquemos mantenernos en la fuerza de nuestro Trino Dios para poder resistir la tentación. Ahora quiero dirigirme, a algún amigo o amiga que nos ha estado visitando en esta noche, ha estado visitando esta plataforma y escuchando esta meditación. Amigo o amiga que nos escuchas, seguramente has escuchado y quiero preguntarte algo muy importante. ¿Tú quisieras hacer un cambio en tu vida? Al escuchar este mensaje, esta meditación, ¿tú quisieras hacer un cambio en tu vida? Quiero repetirte algo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo de Dios liberta a esa persona, entonces esa persona será verdaderamente libre. Así que, querido amigo, quiero preguntarte, ¿quieres hacer un cambio en tu vida? ¿No quisieras decidir esta noche que el Señor te perdone y te liberte de tus pecados? ¿Lo quieres hacer? Hace muchos años atrás, más de 30 años atrás, me hicieron esa misma pregunta y yo respondí al Señor que sí, porque reconocía que era pecador y que mis pecados me estaban esclavizando. ¿No quisieras tú también reconocer que eres pecador y que quieres ser libre de tus pecados? Yo quiero guiarte, igual como lo hicieron conmigo, en una oración. ¿Qué te parece? Cierra allí tus ojos donde estás, si es que así lo quieres, cierra allí tus ojos donde estás y dile al Señor esta oración. Concéntrate y dile al Señor sinceramente. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme acerca del pecado y de las tentaciones. Yo quiero en esta noche reconocer que soy pecador, que he pecado y que mis pecados me han esclavizado. Y quiero pedirte, Jesús, que me hagas libre, que me perdones y me hagas libre. Hazlo, por favor. Te lo pido, Señor Jesús. Y te acepto esta noche como mi Salvador personal. En tu nombre lo pido y creo que tú lo vas a hacer. Amén. Amén. Querido amigo, si tú has hecho esta oración de corazón sincero, quiero decirte que el Señor ha perdonado tus pecados
y que te va a dar libertad de ellos. Y no solamente eso, sino que Él también te da vida eterna, te hace hijo suyo y te pone, te ubica, te hace parte de su familia. Si tú has hecho esta oración de manera sincera y quieres compartirla con nosotros, por favor, escribe ahí en el buzón: yo hice la oración con el pastor, y entonces alguno de nosotros te va a llamar, a contactar para ayudarte en tus primeros pasos de esta nueva fe que ahora tienes. Y hermanos queridos, para con todos, les quiero animar a mantenernos pues allí firmes de la mano del Señor para soportar toda tentación. Que el Señor les bendiga.